Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Felipe, bienvenido. Estamos dispuestos acá a cagarla con toda. ¿Preparado? Totalmente, ¿Seguro? totalmente. Bueno, Guillermo, ya todos oímos sus historias de Disney y de verdad que una carrera admirable. Me quedo con el titular de transformador digital, emprendedor serial y nominado como uno de los 101 genios de los negocios en Colombia, ¿cierto? Eh, pues Guillermo, es el momento de contar esas cagadas, porque yo estoy seguro que esa construcción de la carrera tan espectacular que usted ha generado ha estado llena de caídas, de fracasos, de cagadas que se han convertido en aprendizajes. Entonces, yo quisiera arrancar con, yo vi tres momentos en su carrera, o por lo menos tres que me llamaron mucho la atención. La primera, su rol como emprendedor, con la compañía que vendió. La segunda, cuando está VP de transformación e innovación en Carvajal. La tercera, su rol como KP, en KPMG como presidente. Luego, me encantaría que nos contara cuál fue su mayor fracaso y error en la compañía que usted fundó. Y quiero setear los parámetros. Me encantaría que dejara el ego a un lado y que acá fuéramos 100% vulnerables y contando realmente qué lo quebró y qué le dolió bastante en esas etapas. Vale. Muy bien. Yo tengo dos momentos que han sido importantes en mi vida desde el fracaso. El primer momento, nunca me gradué de la universidad, me echaron, como les conté. Me echaron por rebelde, porque me negué a tomar unas materias que yo pensaba en su momento, estaba hablando del año 2000, perdón, 91, 92, que no me iban a servir para mi futuro. Y si yo volviera a estar en mis pantalones, pero en el momento de hoy, no en el momento que yo viví, porque las metodologías académicas han cambiado, yo hubiera terminado mi carrera, Felipe, porque eso hubiera hecho que la estructura de disciplina mental que yo hubiera desarrollado me hubiera dado más agilidad en poder cometer menos cagadas cuando empecé a trabajar. ¿Qué estudió Guillermo? Ingeniería eléctrica. ¿En dónde? No quiero decir la universidad porque fui algún día invitado a esa universidad y el rector de la universidad me pidió el favor, me dijo, no vuelvas a contar que te echamos. Entonces, Universidad de Bogotá, no fue acá en Medellín. Ah, pero ahí sí le echa el pato a Bogotá, ¿no? No, no, Ah, Bogotá, mi ciudad, vivo hace 35 años en mi ciudad, que amo y adoro. Y Felipe, ese fue un momento difícil que, que me trajo muchos problemas el no haber terminado la universidad en esa década de los 90, porque era un paradigma, el que no tenía un cartón universitario era un paria del mundo laboral y del mundo laboral en el que yo quería estar. Pero las circunstancias de la tecnología me llevaron a convertirme en un arquitecto de base de datos y eso me salvó. El otro momento difícil, eh, ya, una pregunta, se- ¿qué sintió cuando lo echaron de la universidad? yo sentí una gran alegría porque me abrieron el mundo. Yo tenía una gran rebeldía en mi alma, siempre la he tenido. Y en ese momento yo dije, me voy a comer el mundo a propósito, porque ahí la echada de la universidad me dio un propósito de supervivencia. Y el yo tener el valor de decirle a mis padres, soy capaz, sobrevivo, y de mandarle un mensaje a la academia y decirle, no los necesité, eso fue lo que me impulsó. Me costó mucho trabajo, sudor y lágrimas, como dice Winston Churchill, como decía Winston Churchill. Pero digamos que ese propósito lo logré. Y digamos, y uno de mis mentores es Simon Sinek, que todos ustedes lo conocen, con el que tuve la oportunidad de estar en Stanford en algún momento. Y cuando uno tiene un propósito de vida, eso es lo que uno necesita para echar adelante. Esa, Felipe, fue una cagada con la que yo convivo hoy en día, con la que yo convivo. Imagínate uno tener hijos y decirle, pero papá, ¿A su hijo? tú nunca te graduaste de la ¿Cuántos universidad. hijos tiene Guillermo? Dos hijos. ¿De qué edad? Tengo uno de 31 años que tiene un posgrado en inteligencia artificial, vive en Austin, Texas, tiene dos compañías de inteligencia artificial.
y tengo una de 19 años que estudia negocios internacionales en Roma y es una crack también. Ok, hacia allá iba yo. ¿En algún momento sus hijos pensaron en dejar la universidad Sí, y le, sí, le argumentaron, sí, pa, usted lo hizo claro, y es exitoso, ¿por qué yo claro, no? claro, claro, fue muy difícil argumentarles a ellos. Pero el argumento mío es, ustedes han visto la vida tan difícil que me ha costado. Ese cuento que les conté de mi vida, resumido en 2 minutos, fue de un camino de espinas, porque nos tocó muy duro. Hubo momentos, así como contaste ahora de la reportada en Data Crédito, y después que fui a la junta directiva de Nequi, me pasó un día, me reportaron en Data Crédito porque tuve que con la tarjeta de crédito retirar la plata para pagar la nómina en una de mis compañías. No fui capaz de pagar la tarjeta de crédito. Me bloquearon la tarjeta de crédito en el banco y me reportaron a Data Crédito. Y usted está en la junta de Nequi. No, Ah, en la ya, junta de Nequi después yo conté ese que, cuento ya, porque ya, fue ya. con Bancolombia y obviamente después organicé mi scoring de crédito y volví a tener la tarjeta de crédito, pero en la junta conté ese cuento. ¿Y cuál fue el error ahí, Guillermo? Me gustaría hacer un doble clic en ese momento de la compañía. Sí, en la compañía fue porque me dejé. Yo tenía unos socios, eran unos socios muy elegantes, muy corporativos, y yo dejé que esos socios me montaran en una junta directiva y me manejaran como una gran corporación, siendo una startup así de grande. Entonces yo me preocupaba más porque la presentación de juntas fuera buena y que los socios estuvieran contentos y cumplir y tenía una revisora fiscal y tenía una cantidad de cosas que le habían montado a una compañía de $500,000 de capital, estaba hablando del 2004, $500,000 es como decir hoy $5 millones. Em, y fue muy difícil seguirles el mundo corporativo que me querían inculcar y ese fue otro gran error que me costó muchísimo porque mi foco no estaba en la compañía 100%, sino que estaba en la compañía y en los socios y manejarlos los dos como entes apartes. Fue muy difícil. Eso nos llevó a que momentos difíciles como eso y que mis hijos vivieran esos momentos difíciles. Entonces, respondiendo tu pregunta, yo a mis hijos siempre les dije, ¿se quieren salir de la universidad? Perfecto. Miren cómo me tocó de duro. Y, ¿Quieren vivir esa vida? Háganle. y Guillermo, lo entiendo y voy a profundizar en eso. Yo cometí exactamente el mismo error. En mi primera compañía tenía unos socios también divinamente, una junta directiva, donde me preocupaba más por la presentación de ir y presentar los resultados, tratar de medio cómo contar lo que no está tan bien, pues de una manera un poco más bonita, siempre pues obviamente mostrando la verdad, pero al final llegar a una junta donde le pueden decir a uno, oiga, Guillermo, Felipe, venda más y gaste menos. Yo no sé si a usted le pasó, pero Total. creo que eso no construye mucho. Entonces, qué interesante eso, porque también para la gente que nos escucha, pues si ya tienen este tipo de errores que compartimos, yo creo que lo van a pensar dos veces cuando monten su junta directiva. Sí, y Felipe, yo te quería hacer una pregunta. La motivación del fracaso. Una de las cosas por las que yo te llamé y ahora que te voy a contar tu historia, yo creo que fui de los que reaccionó rápidamente a ese artículo que escribiste en LinkedIn. Yo era presidente de KPMG en ese momento, creo que estaba en Londres, te llamé desde Sí, sí, Londres, ¿verdad? sí. Yo estaba en Londres y me leí ese artículo, llamé a la gente de PR de Bogotá y les dije, necesito que ubiquen a Felipe Nova porque yo quiero hablar con él por teléfono. No, que escríbele un post y que él no, yo quiero hablar con él por teléfono. Logré llamarte. Y la motivación del fracaso, no es para todo el mundo, no es para todo el mundo. Yo sí quisiera que tú nos contaras em, cómo conviertes un mensaje en LinkedIn, que además yo sé que lo escribiste con dolor, ¿sí? Porque estabas contando cómo se muere una idea que amaste y cómo conviertes ese fracaso en un éxito y que ese éxito lo estamos materializando hoy. Y antes es necesario que contemos el tema de Unfuckable, porque vi tu primer capítulo, y oí tu primer capítulo. Y quiero que este público que nos está acompañando hoy acá de la Universidad de AFIT comparta también contigo esa experiencia de conocer las embarradas. Entonces, primera pregunta, ¿cómo vuelves el fracaso un éxito? Y segunda, cuéntanos de Unfuckable.
Bueno, lo primero es una aclaración. Veamos por favor el talento de Guillermo, cómo yo lo iba a entrevistar a él y él me termina entrevistando, ¿no? Guillermo, mira, es más, ya que tú me haces esa confesión de te ubiqué desde Londres, yo también te voy a hacer una, que te la iba a contar ahorita en backstage, te la cuento acá en directo. Y un poco creo que esto quiero dejar un mensaje muy claro a las personas que nos están oyendo y es el poder de la vulnerabilidad. Y yo hasta ahora lo estoy descubriendo. Es muy jodido y difícil de encontrar, pero yo cierro Fabic en agosto. eh, Tengo un tío mío, se llama Carlos Bernal, él, a quien admiro mucho y él hizo carrera también en KPMG y fue socio y luego se lo llevan a Miami y una historia bastante exitosa. Cuando yo cierro Fabic, yo digo, "Jueputa, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? O sea, cerré mi compañía, me fui a ceros en ingresos, necesito igual seguir pagando las cuentas, pues yo creo que a uno se le viene a la cabeza consultoría. Claro. Me acuerdo mucho que mi tío me dijo, tú deberías hablar con Guillermo, el presidente de KPMG, porque yo veo que ese tipo es súper innovador, digital, transformador, deberían hablar. ¿Qué hubiera pasado si yo en agosto te escribo un mensaje en LinkedIn diciendo, hola Guillermo, soy Felipe Novoa, soy un emprendedor, acabo de cerrar, hablemos? Seguro no me hubieras respondido, porque probablemente tienes cientos de mensajes en tu LinkedIn con mi persona escribiéndote. Cuando hago ese post, meses después, sencillamente con la intención de sanar lo que me hacía falta, ahí es cuando comienzo a recibir estas respuestas y recibo tu llamada. Y ahí es donde digo, carajo, ser vulnerable funciona, ¿sí? Porque en el momento en que tú rompes esa máscara y esa barrera, creo que logras conectar mucho más con las personas al mostrar la realidad y lo que hay dentro de ti. Entonces, pues Guillermo, ese es un mensaje que a mí me quedó muy claro. De ahí, pues por eso estamos hoy acá sentados. Y la razón de Unfocable, a tu segunda pregunta, es quiero que esto no sea solo Felipe Novoa, sino generar un movimiento donde visibilicemos esos fracasos, lo normalicemos y lo abracemos para que tengamos un cambio de narrativa y un cambio de narrativa en que dejemos de ver solo las historias perfectas que son dignas de contar en Disney, pero es que las princesas en castillos y príncipes azules no existen, sino la realidad es absolutamente otra. Así que como quiero que esto no sea algo solo de Felipe Novoa, estoy teniendo diferentes invitados, preguntándoles por sus cagadas, por sus aprendizajes, por sus lecciones, y al final es levantar la mano y gritar, oiga, somos muchos los que la hemos cagado, que podemos sufrir en silencio y tratar de fingir que todo está bien, cuando realmente pueda que no todo esté bien y estemos rotos por dentro. Wow. Unfuckable. Cuéntanos sobre el podcast. Entonces, Unfuckable, ese es el propósito, te lo acabo de contar. Queremos romper el círculo y normalizar el fracaso para aprender de él y mostrar que el fracaso o el éxito no son determinantes, sino son solo partes fundamentales de un camino de construcción. Vamos a arrancar con un podcast. Vamos a lanzar el primer episodio las siguientes semanas, donde vamos a tener diferente tipo de invitados. Vamos a estar enfocados en, en casos de personas en su ambiente laboral y ambiente laboral en diferentes sectores, desde fundadores, emprendedores, inversionistas y todo este ecosistema startupero, desde también los corporativos, empleados, colaboradores que han dedicado su vida a diferentes empresas y han construido historias interesantes. Y el tercero es trabajos alternos o profesiones alternas. Y acá caben influenciadores, deportistas, cantantes, donde al final todas las historias de éxito y de inspiración ya están contadas en otro lado. Nuestro ángulo va a ser contar esos errores fundamentales que han cometido. Óyeme, uno de los errores que yo cometí fue enamorarme del trabajo que estaba haciendo.
Eh, Cuando yo estaba en una de estas corporaciones en las que trabajé, en el área de innovación, yo era vicepresidente, me enamoré del trabajo. Dije, este es el trabajo que a mí siempre me ha gustado. Como emprendedor llegué a traer muchas ideas y a transformar la organización desde el punto de vista digital. Y esa corporación empieza a tener unos cambios internos que me empiezan a asustar porque sentía esa comodidad de estar por primera vez teniendo un sueldo que me estuvieran pagando, me parecía chévere, eh, pero lo vi en riesgo, empecé a ver en riesgo eso. Em, y finalmente logro desprenderme de ese trabajo, pero cometí la cagada de enamorarme. ¿A ti te pasó lo mismo en alguno de tus Pero emprendimientos? ¿Te enamoraste y el emprendimiento no funcionó? ¿O te enamoraste de algún negocio que no salió? Porque eso nos pasa a todos sí, en algún momento. y ya te respondo, pero me encantaría que me contaras por qué eso fue un error. ¿Por qué enamorarse del trabajo fue un error si uno en Ya teoría te cuento. debería enamorarse de lo que hace? Ya te cuento. Porque cuando fui presidente de KPMG, desde el día que llegué entendí que no me debería enamorar con ese trabajo. ¿Por qué? Porque yo llegué a cumplir una función transformacional. Y esa función transformacional no debería ser evolutiva. Debí llegar a hacer unos cambios estructurales para cambiar una cultura y generar un nuevo rumbo. Y yo tenía que entender cuál era el momento de mi final. Porque cuando tú haces consultoría en el mundo en el que yo me muevo, uno tiene que entender cuál es el principio y cuál es el final. El error que tenemos los consultores es que tratamos de convencer al cliente para que nos contrate la fase 2, digámoslo en el buen sentido de la palabra. Y resulta que muchas veces nosotros no somos los adecuados para esa fase 2. Y por ejemplo, en KPMG yo entendí, y por eso solo fui presidente 5 años, porque no puede estar en otro periodo, y dije, yo ya cumplí mi misión acá y no la voy a volver a cagar como hice antes, de enamorarme y quedarme en un rol tratando de convencer a mis jefes de lo indispensable que soy yo. Y digamos, ahí remedié esa, esa, mm, ese error que había cometido antes. Entonces, cuando yo tomo la decisión hace un año de retirarme de KPMG para que otra generación, que es tu generación, que es la generación de ustedes, sea la que llega y se siente y pueda administrar esos nuevos colaboradores, porque además el 60% de la firma eran menores de 40 años y de esos, y de toda la firma, creo que teníamos 65% mujeres. Entonces, ¿qué necesitábamos? Que una persona joven llegara y administrara la compañía de una manera diferente a la que yo lo hacía. Para eso había que tener la claridad del momento final. Oye, qué interesante y te hago acá otra pregunta. eh, claro, cuando llegas a KPMG, para ti había mucha más claridad de cómo no tenías que enamorarte y llegar a la fase uno y culminarla. Cuando estabas en esta experiencia como vicepresidente de innovación, ¿cuál fue ese detonante que fue, oiga, acá tengo que parar? Que luego te sirvió para aprender en la experiencia en KPMG. A ver, yo soy una persona muy arraigada al flow de la cultura. Esto, de la cultura empresarial o de la cultura de la startup o de esta cultura que estamos viviendo, esta cultura open box y unfuckable. Esta es una nueva cultura. Amo iniciar este tipo de conversaciones y este tipo de ambientes. Cuando nosotros estábamos en Carvajal, cumplimos, digamos, con un equipo muy interesante de gente de todos los colores y sabores, como le puedo decir, y digamos, llevamos a que la compañía, desde el punto de vista tecnológico, tuviera un readiness con el que hoy han podido sobrevivir y tienen una gran perspectiva de negocio y están funcionando muy bien. Eh, Obviamente, en el año 2019 hay ciertas dificultades en el ambiente económico de Latinoamérica donde está Carvajal y empiezan a haber unos ajustes desde el management donde cambian el management de la organización y llega una persona con la cual yo no soy compatible, ¿verdad? Entonces, en el entendimiento rápido de que culturalmente yo no iba a empatar con esa persona, tomo la decisión en 3 meses de entregar mi cargo y, y,
y pues que esa persona se hiciera cargo. Y digamos que es normal, pero yo estaba enamorado de mi cargo, Felipe, y yo amaba mi equipo de trabajo, un equipo de trabajo que además hoy hay 4 emprendimientos espectaculares, gente que le está yendo súper bien, liderazgo fantástico, pero yo estaba enamorado de ese trabajo, iba todos los días feliz. Y hay este cambio de management, este cambio de cultura donde hay, obviamente el momento de negocio lo necesitaba desde el punto de vista de PIG, ¿ok? Eh, y eso hace que yo tenga que tomar una decisión y es que al seguir enamorado termine la relación. Es como si uno tiene una novia, ama a la novia y le dice a la novia no quiero seguir contigo, pero pues te sigo amando y no es que uno tenga una otra novia con que irse, no. No tenía ningún lado para dónde irme, pero fue difícil. Y ahí entendí que yo hacía rato en Carvajal ya había cumplido mi misión, ya había montado la unidad de ideación con unos grandes amigos de recursos humanos que se habían inventado la Escuela de Innovación. Ahí fue el momento de yo haber dicho, ¿saben qué? Ya cumplí, que siga la próxima Claro. generación. Oye, pero mira qué interesante y jodido, por supuesto, y seguramente mucho más jodido esa primera vez cuando tuviste que dejar ese trabajo del que te habías enamorado, cuando al segundo también te habías enamorado, pero seguro fue mucho más fácil, porque ya habías tenido una experiencia previa, ¿cierto? En mi Sí. caso, eh, yo, yo me enamoré, a ver, uno como emprendedor siempre termina enamorándose de sus ideas y sus empresas, y no, pues arranca jodido, ¿cierto? Lo que pasa es que yo creo que tú le comienzas a meter un poco más de racionalidad, ¿va? Entonces, yo fui, mi primera compañía la construí durante 10 años. 10 Guau. años. Eso fue una tercera parte de mi vida construyendo esa compañía cuando tenía 30, que fue cuando la cerré. Y tal vez de la única cosa que me arrepiento, uno no se va a arrepentir de nada, pero que tal vez hubiera hecho diferente con la experiencia que tengo hoy, es la hubiera cerrado mucho, mucho antes. ¿Sabes? Porque pues en Claro. 10 años hubiera podido tal vez haber hecho 2, 3, 4 compañías. Em, pero me enamoré de la compañía a tal punto que fui y como te conté, pedí créditos para pagar la Claro. nómina, el arriendo de la bodega, los proveedores, la materia prima, luego cerramos, quedé reportado en Data Crédito 5 años, ni pum, 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 me prestaban, entonces pues fue un barrigazo muy duro. Mira cómo esa experiencia de fracaso y error, cuando cierro Fabric, también la construí durante 5 años. Creo que soy un poco terco y obstinado y yo creo que los emprendedores tenemos que marchar entre la delgada línea entre saber en qué momento ya es momento de abandonar algo, pero también siempre con la firmeza y obstinación y terquedad y obsesión de perseguirlo hasta tratar de sacarlo adelante. Pero Fabic lo cierro pues en la mitad del tiempo. Al final, pues si no funcionaba, no funcionaba. Y hoy incluso conversando con muchos de mis inversionistas, valoran la decisión que fui capaz de tomar como emprendedor de analizar con cabeza fría, ok, esto no funciona, no va más, no hace sentido continuar. Muchas veces lo fácil es seguir, como Claro. tú lo mencionabas, con la novia ahí enamorado, no tener que tener la conversación difícil, no quedarse sin novia y seguir en algo que sabes que no va para ningún lado. Eso tal vez lo hubiéramos podido seguir haciendo en Fabric, pero pues tomamos esa decisión. Así que mira qué interesante cómo estos dos ejemplos de fracasos y de caídas sencillamente nos permiten hacia adelante, pues cómo seguir evolucionando. Esa es mi obsesión, Guillermo, con el fracaso, con contar estas historias, con profundizar en entender dónde estuvo la raíz del problema y de ese error para luego materializarlo en aprendizajes. Felipe, hay una cosa importante y se la digo a todos los que nos están viendo y oyendo, y a ustedes. Uno tiene que tener la misma habilidad para abrir las compañías que para cerrarlas, y la misma decisión. No le tengan miedo a cerrarlas, no le tengan miedo. Los socios van a entender también, van a entender que van a dejar de perder plata futura. Eh, Enamórense de las soluciones, no se enamoren de la tecnología. Ese es otro mensaje que les doy. Cuando uno se enamora de la tecnología, la caga. La recaga. Muy mal, muy mal. Porque uno se, les voy a poner un ejemplo. Un día llegó a mi oficina
una persona muy inteligente con un software muy bueno y cuando le preguntamos nosotros al tipo, oiga, ¿en qué versión de .NET está desarrollado ese software? No, está en .NET 4. Ya ve, el .NET 4 estamos hablando de hace 15 años, usted todavía con .NET 4. Sí, es que no hemos cambiado de versionamiento por la seguridad, etcétera. Nos echó un cuento, pero nosotros no pudimos hacer el negocio con el tipo porque él se enamoró de la versión de .NET que tenía en su software y no de la solución y nunca evolucionó, no lo pudimos contratar porque los estándares de seguridad nuevos de ese software no daban. El tipo enamorado del .NET 4. Ahora, incluso Guillermo, yo quisiera sumarte ahí. Yo creo que incluso uno no se debe enamorar ni de la tecnología ni de la solución, sino del problema. Porque cuando yo me enamoro De de un acuerdo. problema, yo voy a buscar múltiples soluciones para atacar ese problema. Yo hoy me estoy enamorando del problema que estamos viviendo en el mundo de depresión, de salud mental, de todo lo que conlleva sufrir en silencio. Y enamorándome de ese problema, creo que estoy creando un producto como un podcast para contar y visibilizar estas historias de fracaso y normalizarlo. Pero pueda que al cabo de unos meses digan, no, esto no funcionó. Y ya no es un podcast, sino que es un festival Unfuckable donde vamos a hacer un estéreo picnic y vamos a sentar a Guillermo y a todas las personas que han cometido cagadas y han sido Unfuckables, que vengan y nos cuenten sus fracasos y aprender de eso. O pueda que hacia adelante sea una serie o una película o cursos, no tengo ni idea. Cuando me enamoro del problema, uno puede comenzar a construir muchas cosas y lo va a aterrizar en un ejemplo muy claro. Uno como emprendedor tiende a enamorarse de esa solución o la tecnología y va a construir un Ferrari. Y luego usted dice, listo, acá está mi Ferrari, es una berraquera, pero estamos en Bogotá que está lleno de huecos. Usted dice, no, lo que necesitaba era un Toyota. ¿Sí o no? Entonces, coincido contigo. Y Guillermo, yo no sé cómo vamos de tiempo, pero como Bien, nos faltan 3 minutos. nos quedan 3 minutos, como dicen, todo lo bueno llega a su final. A mí me encantaría, digamos que hemos navegado por tu historia desde la universidad, que dejas la universidad y luego cómo tú convives con tener esas conversaciones con tus hijos para que vayan a la universidad. A mí me pasó lo mismo con mi hermano menor. Yo terminé mi universidad, pero entré en una etapa de rebeldía donde decía la academia no sirve para nada y decía no estudie, no estudie, y el hombre no estudió. Hoy es muy exitoso y ha construido la empresa de eventos de motociclismo más grande del país y es un referente muy bueno, pero yo sigo pensando, ¿Gladiadores? ¿sí? ¿Lo conoce? No puede ser. Eso es de mis hermanos. Wow. Sí, David y Juan Soy Pablo hacen un súper evento. fan de Gladiadores. Ah, pues vea, y pues usted ha visto, meten 8.000 personas Sí, por válida, 500 pilotos, las sí. principales marcas del país, y salió bien, pero hubiera podido salir muy mal. Entonces, uno, navegar eso contigo. Dos, la experiencia de enamorarse de un trabajo o enamorarse y aferrarse a algo. Nos contaste en tu experiencia como vicepresidente. Luego, al hacer consultoría, cómo tú tener, a partir de esas historias de aprendizaje, tener la claridad para decir, yo llego hasta esta fase y no tengo que pasar a la siguiente. Eh, Me gustaría que nos dejaras con un mensaje de más de Guillermo, Vale. más personal. ¿Cuál crees que ha sido un error muy grande que has cometido en tu vida y que tal vez ha formado lo que eres hoy? Vale, no, el error más grande que cometí en mi vida fue dejar de hacer lo que amo. Y lo que amo eh, en mi vida es los temas de sostenibilidad y de adaptación al cambio climático, que es a lo que yo me dediqué con Canal Clima y esa es mi pasión. Y lo dejé de hacer durante 10 años. Wow. Y cuando me retiro de KPMG, tomo la decisión de volverme presidente de una ONG que se llama Climate Explorer, que se dedica a eso. Es una fundación que fundé con mi esposa en el 2014 y fue un gran error haberla dejado a un lado. No, nunca hay que dejar de hacer lo que uno ama. Ahora, no enamorarse de los cargos no enamorarse de los trabajos es lo importante, pero lo que uno lleva en su corazón como propósito, yo lo abandoné 10 años. No lo hagan, no lo hagan, por ningún motivo del mundo. Em, entonces, digamos que, Felipe, ese sería mi recomendación para ustedes. No les dé miedo em, decir hasta aquí llegué. Eh,
como dice la canción, nada es eterno. Y uno tiene que entender hasta dónde llegó, asumirlo y dejar que otros sigan. Porque fíjate lo que me pasó a mí cuando termino yo mi presidencia en este mundo corporativo, que todo el mundo se queda 35, 38 años. Tomo la decisión de enfrentar el mundo nuevamente, se me abren puertas como esta de hoy, como conseguir nuevos amigos como ustedes, como conocerte en persona, como poder relacionarme con una cantidad de temas en los que yo quiero ayudar con mi experiencia y con mis cagadas. Entonces la recomendación es amen lo que hacen y no se olviden de eso. Guillermo, pues muchas gracias por eso. Me llega a mí personalmente, yo estoy seguro que a todas las personas, pues ha sido un placer conversar contigo. Eres un unfuckable. Felicitaciones por toda tu vida, por toda tu carrera y sobre todo por abrirte a contar tus cagadas y tus fracasos y cómo eso ha ayudado a construir tu camino. Gracias, Felipe. Gracias. Gracias. Muchas gracias.